Bienvenidos a nuestro tutorial sobre algoritmia y programación. Mi nombre es Hernán Pájaro y el siguiente video tutorial es para resolver el problema sobre matrices y funciones que está en pantalla. El problema se trata sobre la Asociación de Recicladores del Atlántico. Está organizado en una jornada de recolección de papel a gran escala. Los asociados se dividen en equipos entre 5 y 10 miembros, los cuales deben recorrer la ciudad dividida en 10 cuadrantes. Estamos ahí subrayando los datos importantes en el menor tiempo posible y recoger la mayor cantidad de papel. La asociación premiará los 3 mejores equipos de acuerdo con la siguiente fórmula. Sumatoria de los kilos recogidos por cuadrante y el tiempo en que se demoró la recogida de tales cuadrantes dividido entre el número de miembros de los equipos. El sistema tiene 2 matrices y un vector. Una matriz para el número de kilos recolectados por cuadrante, o sea que podríamos llamar perfectamente esta matriz kilos. Una matriz para la duración del tiempo que duró la recolección en cada cuadrante, podríamos llamar también una matriz duración, y un vector del número de miembros que podríamos llamarlo miembros. O sea que tenemos un vector miembros y un vector, dos matrices. El programa debe leer por pantalla el número de equipos y además toda la información de cada equipo en cuanto al número de miembros y sobre su recolección, y mostrar en pantalla los 3 mejores. Bien, entonces los puntajes que se van a calcular también podrían ser un vector o una matriz. ¿En qué sentido? Entonces, para guardar la posición o el número del equipo, porque al ordenar un vector ustedes saben que las posiciones se pierden, las posiciones originales que son serían el indicativo del equipo. Hay que hacer un modelito en este tipo de problemas o un ejemplo para guiar el diseño. Siempre es bueno hacerlo primero. Entonces aquí en Excel tengo un modelo donde tengo para n igual a 3, es decir, 3 equipos miembros. O sea, este es el n que dicen el número de equipos, n igual a 3. O sea, aquí tenemos en amarillo el vector miembros, que en este caso tiene 5 miembros el equipo número 1, 6 miembros el equipo número 2 y 7 miembros el equipo número 3. Tenemos una matriz kilos, tal como dijimos, que tiene en este caso 2 cuadrantes, aunque el problema habla de 10 cuadrantes, pues para mejor facilidad de prueba, pues lo vamos a hacer de 2. Igual vamos a leer este dato aunque no lo pidan que lo lean, pues lo podemos leer para hacer variables las cuadrantes, que eso no afecta el desempeño del programa o de la solución, mejor. Tenemos la duración, que dura la recolección en minutos, hablan aquí, mire, tiempo en minutos. Y aquí está el nuevo arreglo que no está mencionado, que sería el arreglo de puntajes. Es decir, guardar los puntajes que obtienen cada equipo, que es cada línea que ven aquí, o cada fila de todas estas matrices. Fíjense que son matrices paralelas, porque no toda la información se coloca, que hubiera podido colocarse, pero así lo especificó el programa. Tenemos entonces que en la columna primera
están los puntajes, y en la columna segunda de esta matriz puntajes tenemos las posiciones o el equipo. Aquí pueden ver 0, fila 0, 1 y 2, lo mismo que columna 0, porque los arreglos en PCInt, que es el que vamos a utilizar para desarrollar este algoritmo, comienzan en 0. Entonces tengan en cuenta que tenemos que sumar un 1 si queremos mencionar que este es el equipo 0, el equipo 1 y el equipo 1, 2 y 3, para no hablar del equipo 0 sino del equipo 1. Simplemente esa es la razón. Tanto para columna como para fila comienzan en 0, y le sumaremos 1 para que el usuario lo vea como 1 y no 0, y así sucesivamente. Bien, entonces teniendo ya todo esto, podemos iniciar nuestro desarrollo. Entonces aquí tenemos el proceso principal en PCInt, y aquí he dividido en 4 temas o subprocesos la realización de este algoritmo. Cuando estén desarrollando algoritmos con funciones y subprocesos, pues pueden utilizar esta estrategia para ayudarse a entender mejor el problema, porque se divide en partes, y concentrándose en resolver solo una parte del problema que es menos complejo y más a la fija, ya que la complejidad se reduce. Entonces tenemos que este problema consiste en leer datos, calcular los puntajes, ordenar los puntajes descendentemente, y mostrar los ganadores consiste en escoger los 3 primeros elementos de los puntajes. Aquí pues vamos a hacer un supuesto para mayor facilidad, que es que si hay suponer que todos los puntajes son distintos, porque pueden haber empates en el primer lugar, empates en el segundo y empates en el tercero. Entonces, para simplificación, vamos a suponer que todos los puntajes obtenidos son distintos. Igual habría que adicionar una función o un subproceso que determine los empates en cada posición. Basado en eso, entonces la decisión aquí es si yo la lectura o cada uno de estos subprocesos lo hacemos como subproceso o lo hacemos en este proceso principal. Yo la lectura la voy a hacer en este proceso principal, calcular puntaje lo voy a hacer en una función. O sea, esto va a ser una función, y ordenar puntajes va a ser una rutina o un subproceso. Recuerden que es distinto una rutina de una función. La diferencia es que una devuelve y la rutina puede no devolver, un subproceso puede o no devolver. En PCInt se llama subproceso, en otro pues se llama subrutina o procedimiento. Y mostrar los ganadores pues va a estar en el programa principal. O sea, esto lo vamos a hacer en el principal, lo mismo que leer los datos en el principal. Eso es una decisión de diseño. Ustedes podrían decidir hacer todo con procesos y eso es válido. Y el programa principal lo que hace es llamar a todas esas funciones o subprocesos. Bien, comencemos a leer. Pues yo no voy a escribir para deducir o reducir el tiempo. Vamos a ir copiando las instrucciones que vamos realizando. Iniciamos entonces con la lectura de las primeras variables entre el número de equipos, tal como lo pide el problema. Número de equipos, que lo vemos aquí. Número de equipos, aquí está. Y tenemos este que no lo piden, pero es entre el número de cuadrantes. Sabemos que cuadrantes son igual a 10, pero para simplificar la prueba vamos a trabajar 2 cuadrantes en la prueba. Luego
Luego, como estamos en PCIN, tenemos que dimensionar los arreglos. En algoritmia pura pues no necesitamos hacer eso. Entonces tenemos la matriz de kilos que tiene número de equipos por m cuadrantes, o sea, equipos por cuadrantes. Y dentro, en la posición IJ de este arreglo, están los kilos recogidos de ese equipo, de ese número de equipo por cuadrante. El otro vector se llama duración, o sea, lo que dura la recogida de esos kilos, también por equipo y por cuadrante. La primera fila son los equipos y la segunda fila son los cuadrantes. En la posición IJ de este arreglo está la duración en minutos de lo que duró los kilos recogidos en esta matriz. O sea, son matriz paralela. Tenemos los miembros, que es un vector que quiere decir de n equipos. Vamos a colocar cuántos miembros tiene cada uno para hacer la fórmula, ¿no? Y esta es la matriz que no la recomiendan, pero es necesaria, que es ¿por qué? Porque vamos a hacer un ordenamiento para escoger los tres primeros, pero fíjense que vamos a ordenar una matriz, no un vector. Tengan en cuenta que cuando uno ordena matrices, pues uno tiene que ordenarla por un criterio, o sea, una columna. En este caso lo vamos a ordenar por la columna 0 en orden descendente. Por lo tanto, pues también queremos que toda esta otra fila que tiene el equipo que lo tiene pueda también ordenarse. Bueno, aquí podríamos hacer una mejora, es decir, que de una vez el equipo quede como 1, el equipo 2 y el equipo 3, para no comenzarlo en 0. Simplemente le vamos a asegurarnos que entre un 1 en la primera, un 2 y un 3 en la columna 1 de ese arreglo. Bien, para leer ese arreglo, los tres arreglos, pues tenemos que hacer obviamente un ciclo anidado, que lo vamos a colocar acá. Comienzan en 0, ya sabemos por qué, sabemos que los arreglos en PCIN comienzan en 0, por lo tanto van hasta n-1, porque de 0 a n-1 hay n. Entonces aquí aprovechamos para, como va hasta n, leer los miembros del equipo, y aquí para que el usuario vea en pantalla el número del equipo le sumamos 1, o sea, 0 más 1. Leemos miembros, que es el vector que dice cuántos va a tener cada equipo, que aquí aparece en nuestro ejemplo como 5, luego 6, luego 7. Aquí hay un segundo ciclo para leer las matrices de una vez en el mismo ciclo. Esto se podría hacer en ciclos separados, pero sería menos óptimo. Este par de ciclos resuelve la lectura de las tres cosas: del vector, porque lo estamos leyendo acá, para i, de 1 a n, luego aquí para j hasta m-1, que sería el número de cuadrantes, que lo estamos suponiendo variable también, va de 0 a m-1, y aquí leemos los kilos. Y fíjense que para que el usuario vea, no comenzando de 0 sino de 1, pues estamos sumando 1 a todo. Luego también de una vez, como son matrices paralelas, estamos leyendo también la duración en el mismo ciclo, porque son matrices que corresponden, cada IJ de los kilos corresponde al IJ de la duración. Esto pues fíjense que es un ahorro, porque si no toca hacer 3 ciclos sería más ineficiente. Pero bueno, aquí todavía tenemos la lectura de nuestros arreglos. Luego, en el segundo paso, viene cómo vamos a hacer la función puntajes. La función puntajes, ¿qué parámetros tendría la función puntajes? Pues la función, como lo vemos en nuestro problema, utiliza la matriz de kilos, utiliza la matriz de duración
utiliza la matriz de miembros porque tiene que consultar los miembros. Se utilizan los tres arreglos, y utiliza n porque necesita saber cuántos equipos para recorrer el vector de miembros. Entonces la función necesitaría, la función que la vamos a llamar, por ejemplo, puntos, o calcular puntos, va a tener, entonces va a mandarse como parámetro los kilos, va a mandarse como parámetro la duración, va también a mandar miembros y puntaje, puntajes, ¿sí? Y el n, que sería, es bueno estar cuando están haciendo desarrollos, estar pendiente de qué parámetros. También necesita, como él calcula el puntaje por fila, es decir, este es un equipo, este es otro equipo y el tercero por cada fila y hasta n. Entonces hay que mandarle, esto nada más calcula la de un equipo, entonces hay que mandarle una variable que indique el equipo, o sea, la fila. La fila es el equipo. Le vamos a poner eq para indicar que es un equipo. Entonces fíjense, esta función en PCI quedaría de la siguiente manera: devuelve puntos. Ya esto es una característica de PCI. En algoritmo puro pues no se coloca esto, pero igual si lo prefieren en los algoritmos que desarrollan lo pueden hacer. Aquí devuelve en una variable puntos, devuelve la función puntos, que le estamos pasando los kilos, la duración, miembros, equipo y m. Perdón, m, aquí me equivoqué, m, que es el número de cuadrantes, porque cuando le pasemos los miembros pues le pasamos un solo equipo, entonces no se necesita n, que sería el número de equipos. O sea, no recorremos el número de equipos, solo le mandamos la posición de los equipos, o de la fila, mejor dicho, la fila 0, 1 o 2. Tengan en cuenta que aquí sí vamos a usar 0 porque son las posiciones reales de la matriz en PCI. Entonces, como esto va a calcular una sumatoria, como podemos ver acá, una sumatoria, entonces tenemos que iniciar un acumulador en 0 que se llama suma. Recorremos, hacemos un ciclo de 0 a m-1, que serían las cuadrantes, que serían las columnas de la matriz. O sea, vamos a recorrer la matriz de columnas de 0 a n, y lo mismo la duración de 0 a n, como son paralelas, fíjense que son iguales en todo sentido, en la dimensión. Suma igual a suma, estamos acumulando, kilos, eq, que sería para la fila o el equipo que se está mandando, y j, que está recorriendo los cuadrantes, o sea, kilos por cuadrante, dividido, tal como lo dice la fórmula, dividido, lo vemos aquí, por ejemplo, dividido sobre la duración, que está en minutos, que se llama duración. Entonces, sobre duración para el equipo en la correspondiente cuadrante. Entonces ya tenemos, esto se suma, que sería el equivalente a esto, toda esta parte, y luego cuando sale del ciclo pues se divide entre el número de miembros, que sería miembros, o sea, el vector de miembros, EQ, o sea, para el equipo. Entonces el parámetro que voy a mandar EQ sería igual, inicialmente en el ejemplo que tenemos, inicialmente 0, 1 y 2,
y esto podría ser hasta n. En nuestro ejemplo pues tenemos hasta 2, o sea, equipo 1, equipo 2 y equipo 3, comenzando desde 0 por los arreglos. Suponiendo que ya tenemos los puntajes en esto, lo que hace es llenar calcular el puntaje. Tenemos que, bueno, aquí me equivoqué, esto es una función, o sea que esto debería irse fuera del proceso principal. Tengan cuidado con eso, no puede estar en el proceso principal. Las funciones las ponen al principio para que ya estén definidas cuando se llamen. Entonces ya tengo la función aquí, y aquí donde dice calcular puntaje es donde la llamo. Pero fíjense que para hacer el calcular puntaje ya hice la función. Ahora tenemos que llamar a esta función puntos tantas veces como equipos haya. Como hay 3 equipos en nuestro ejemplo inicial, pues serían 3, pero en general tenemos que hacer un ciclo. Tenemos que hacer un ciclo dentro del programa principal para calcular los puntajes. Y el ciclo es el siguiente. Para i desde 0 hasta n-1, que sería el número de equipos. En el arreglo puntajes i0, fíjense que i0 significa la columna 0, o sea, vamos a colocar los puntajes en esta columna. Ok, vamos a colocar los puntos llamando a la función punto. Le pasamos kilos, duración, miembros, y le pasamos i, que sería el equipo que estamos calculando los puntajes, y le pasamos m, que ya la leímos aquí, que sería el número de cuadrantes, para que él recorra los cuadrantes, que son las columnas de los arreglos. Y aquí le voy a colocar i más 1 y una vez, para que coloque el equipo adecuadamente. O sea, cuando sea 0 es 1, cuando sea 1 es 2, y así. Eso fue lo que les hablé de llenar esto 1, 2, 3. La razón para que llenar esta matriz, porque es una matriz, porque cuando esto lo ordenemos van a quedar en cuál era el número del equipo original. No vamos a perder la posición. Tengan en cuenta eso cuando vayan a ordenar ese tipo de cosas, donde uno necesite la posición o el índice, que en este caso tiene significado, que es el número del equipo. Listo, ahí está funcionando entonces la parte de cálculo de puntajes. Como ya tenemos una matriz de puntajes, la vamos a ordenar. Ya aquí es bueno que ustedes tengan memorizado un algoritmo de ordenamiento, porque en este caso es lo más fácil ordenar un arreglo y coger los 3 primeros, que ponerse a buscar el mayor, después el mayor del mayor, etcétera, etcétera. Para eso voy a usar un subproceso de ordenamiento burbuja que vimos en clases normal. Esto hay que colocarlo arriba de los procesos principales, o sea, aquí en esta parte. Este proceso ya lo conocen, se llama, la diferencia es que esto es un subproceso, no es una función, o sea, no va a devolver ningún valor en este caso. Un subproceso puede devolver opcionalmente, en este caso no me interesa. Yo lo que quiero es ordenar el arreglo que yo le pasé. Eso es lo que vamos a hacer. En este caso, si yo le paso puntaje, él me ordena puntajes, y le paso n, que sería el número del arreglo, para que lo recorra de acuerdo con el algoritmo. Ya sabemos que el arreglo B es una matriz, por lo tanto el algoritmo, si ustedes lo buscan, el algoritmo de burbuja, para que ordene en forma descendente hay que colocar el signo menor. Si lo quiero ordenar en forma ascendente le pongo mayor, y eso ya lo hemos visto en clases. Entonces en este caso la primera columna del arreglo puntaje es el puntaje, y la segunda es la posición o el número del equipo. Entonces de aquí hacemos un intercambio, como ya saben, el método burbuja, hacemos el intercambio de la primera columna y tenemos que hacer el intercambio de la segunda, porque tenemos que ir, si ordenamos si este lo cambiamos de posición, también cambiamos la posición de su número de equipo. Esto es lo que significa acá. Esto, como ya lo vimos, pues no vamos a detallarlo, simplemente lo estudian, lo miran. La única variación es que está ordenando una matriz, y cuando uno ordena una matriz pues es por una columna.
y entonces usualmente en este caso, como si fuera en Excel, si yo voy a ordenar esta columna, tengo que ordenar también esta para que me quede o me guarde el índice adecuado, que es el equipo, es un identificador del equipo. Entonces ya tenemos ordenamiento. Ahora tenemos que llamar al ordenamiento, y pues llamar el ordenamiento es llamar al subproceso, pasarle el arreglo que yo quiero ordenar, que en este caso es ordenar puntajes, y le paso el número n que leí, que es el número del equipo, aquí. Ok, luego viene, ya ordenamos, y mostrar los ganadores, que sería simplemente imprimir un ciclo de 0 al número de ganadores, ya, o al número de equipos, perdón. De 0 hasta n-1. En este caso sabemos que si n vale 3, esto va hasta 2 con paso 1. Entonces fíjese que en la columna 1 tenemos el puntaje, ya no es necesario sumarle 1 porque ya lo hicimos. O sea, le coloco en la columna 1 de puntajes, o sea, esta columna, están el número de los equipos cuando ya están ordenados. Entonces por eso aquí le pongo que el equipo 1 o 2 o 3 en puesto, aquí el puesto sí es, digamos, cuando es 0 es 1, o sea, el puesto 1, pues es el puntaje 1, o sea, el 0 en la columna primera. O sea, estoy imprimiendo esto, le estoy colocando el puntaje del equipo. Entonces, como estoy de 0 a n-1, pues me va a decir los 3 equipos ganadores. Para que aquí estoy sacando los puntajes de todos, ¿verdad? Entonces, si uno quiere que saque los 3 primeros ganadores, pues le ponemos aquí 2, para que no imprima los demás equipos que perdieron. Bien, entonces ahí está el algoritmo, ya con lo que pidieron, que eran los 3 equipos ganadores. No me piden los equipos y sus puntajes, y esto que está acá es el equipo. Entonces ya podemos correr este programa y meterle los datos que ustedes ven aquí. Esto sabemos que correr PCIN. Aquí nos está pidiendo los datos, y aquí está el Excel para colocar los datos. Entre el número de equipo vamos a suponer que es 3. Entre el número de cuadrantes, pues vamos a colocar 2 para facilidad. Entre el número de miembros del equipo 1, o sea 5. Estamos en la primera fila de todo esto. Estos son los datos de la primera fila. Entre el cuadrante 1 equipo 1, o sea 500. Entonces acuérdense que esto es 0. 500. Entre la duración 180 minutos para recorrer estos 500. Entre cuadrante, kilos de cuadrante 2, o sea 300, estamos en la primera fila. Entre duración del cuadrante sería 60 minutos para recoger eso. Entre el número de miembros del equipo 2, 6. Fíjense que estamos aprovechando el mismo ciclo. Entre los kilos para el cuadrante 1 equipo 2, cuadrante 1 equipo 2, 400 kilos. Entre la duración de los 400 kilos, 120 minutos. Equipo cuadrante, la duración fue 120. Entre cuadrante 2 equipo 2, o sea 500 kilos, y se demoraron para esos 500 kilos 45. Entre el número de miembros del equipo 3, 7.
kilos 500, duración 110, el otro es 600 y 100, y ahí terminan los datos. Y él calcula que el equipo 2 tiene el mayor puntaje. Miren, puesto 1, puntaje 2.4 según Excel. En el equipo en el puesto 2, el segundo mayor valor es el equipo 1. Mírenlo aquí, 1.6, el equipo 1, puntaje 1.555, puede ser aproxima a 1.6. Y el equipo 3, que a pesar de tener más miembros, el que menos recogió, tiene un puntaje de 1.5 en puesto 3. Estamos suponiendo, repito, que esto no se repite en los puestos, o sea, no hay empates. Si no, pues habría que hacer otra parte o hacer un subproceso que para cada uno de los puntajes ganadores me diga quiénes son los equipos que están empatados con ellos. Eso no sería difícil, eso sería una función de empates, o de que simplemente recorre el arreglo para buscar cada uno de estos primeros valores. Digamos, buscaría repetidos, sería en ese caso. Pero bueno, vamos a dejar así para propósito de recapitulando, que es lo importante que ustedes vayan aprendiendo de cada uno de. Vamos a grabar esto. Primero hicimos el análisis por función o subproceso, o sea, dividen el problema en partes para que lo puedan resolver por funciones o subproceso. Eso es importante dentro de la estrategia para trabajar esta evaluación final. Luego se concentran solo en resolver la parte de la división que hicieron. Pueden crear un subproceso o funciones dependiendo si necesitan devolver algo, como en el caso del puntaje, que yo necesito devolver algo, o un subproceso si necesito hacer algo, ya sea imprimir, leer, ordenar o hacer un cálculo que no devuelva sino que es masivo para varias partes de un arreglo, etcétera. Luego hicimos de hacer eso, pues utilizamos ordenamiento. Siempre tiene que tener aprendido un algoritmo de ordenamiento que puede ser necesario para algún problema que pida. Listo, esto ha sido todo para este problema. Muchas gracias y nos vemos.